solo 15 años. Cuando ella se enteró de su embarazo, decidió ocultarlo, no decirle nada a su familia. Ya para el sábado 19 de agosto del 2017, Emily ya tenía 5 meses de embarazo. Ese día Genaro estaba trabajando y Adalgisa había ido muy temprano a la iglesia para ayudar con la limpieza. En ese momento llegó Marlene y le dijo a Ladies que despertara a Emily, que debían ir a la casa de su abuela. Emily decidió arreglarse para ir a casa de su abuela, pero realmente fueron a la casa de Liberetta, quien era una de las ayudantes domésticas de Marlene. Cuando llegaron a casa de Liberetta, entraron juntos al baño y Marlene obligó a Emily a hacerse una prueba de embarazo casera frente a sus ojos. Paralelo a esto, Adalgisa llega a su casa y se encuentra con que Emily no está allí. Al cabo de un rato llega Marlene con Emily y decide encerrarse en una habitación con Adalgisa y la confronta y le dice que si ella no sabe que su hija está embarazada de Marlon. A lo que Adalgisa queda sorprendida porque de verdad no tenía ni conocimiento de que su hija estaba en estado. Ella empieza a decirle que pues la situación es delicada, que está preocupada. Con todo y eso y bastante molesta, Marlene dice que va a asumir la responsabilidad de el embarazo de Emily, que su hijo se va a hacer responsable y que con todo y todo ella acepta a su nieto. Es así como al día siguiente Marlene le entrega 6,000 pesos a Adalgisa para que lleve a Emily a hacerse una evaluación médica a ver cómo está su embarazo. Al médico donde la llevan también está recomendada por Marlene, supuestamente es una doctora de su confianza. En la ecografía el bebé se notaba sano y todo estaba perfectamente bien. Emily se mostró ante su familia contenta por su embarazo, esperaba realmente a su bebé e incluso ya le había puesto un nombre. Por otra parte, Genaro, el padre de Emily, todavía no sabía del embarazo de Emily, sino que se entera cuando Emily regresa con su madre a la casa con los estudios y es allí cuando él queda tan sorprendido de la situación. Evidentemente no lo tomó bien porque era su hija menor, tenía tan solo 15 años y también el enterarse de que estaba embarazada de Marlon lo sorprendió y lo preocupó porque sabía que Marlene no era una mujer de muy buen carácter. Ya siendo el miércoles 23 de agosto de 2017, Emily recibió una llamada de Marlon para ir a buscar los exámenes que Emily se había hecho el día anterior. Emily terminó saliendo de su casa a eso de las 8:30 de la mañana, se despidió de su madre y le dijo que volvería pronto, pues tenía que también ir a la escuela. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Ladies y Adalgisa empezaron a preocuparse y se pusieron frente a su casa esperando a Emily, cuando vieron que Marlon llegó con su auto, pero no estaba Emily con él. Mientras analizaban el hecho, Ladies recibió un mensaje muy extraño del celular de Emily que decía que Marlon la había dejado en el cruce de la bomba CNV y que se había ido a hacer unas diligencias con un tío. Este mensaje resultó muy extraño puesto que Emily constantemente mandaba las notas de voz, no mensajes de texto, y mucho menos los mandaba con errores ortográficos. Ella escribía bastante bien y les pareció muy extraño que ella se quedara en una bomba y que se fuera con un supuesto tío, un tío que no tenían conocimiento de quién podría ser. Luego de recibir este mensaje, Ladies fue a buscar a Marlon y le preguntó que dónde estaba Emily y él le contó la misma historia de lo que estaba en el mensaje, que Emily se había quedado en la bomba, se había ido con un tío, le describió una supuesta moto donde Emily se montó, le dijo el número de placas y brevemente le explicó cómo se veía ese sujeto. Según la versión de Marlon, Emily se acordó en el camino que los exámenes médicos no iban a estar listos, así que también él decidió pues regresarse, pero cuando iban a regresarse ella dijo que la dejara en esa bomba e incluso él dijo que también le dio unos pesos por si necesitaba dinero. Por esa razón, la madre de Emily decidió buscarla en la bomba CNV, pero no la encontró por ningún lugar. Decidió hablar con los empleados y revisar las cámaras de vigilancia y estos le dieron acceso. Ella empezó a revisar las horas y se dio cuenta de que Emily nunca había estado allí, no se le ve por ninguna de las imágenes, como tampoco se veía Marlon en su auto, ni mucho menos una moto, con las descripciones que él había dado. Es así como la familia de Emily empezó a preocuparse y empezaron a buscarla junto con la comunidad. Durante la búsqueda de Emily, Adalgisa se encontró raro que Marlon siempre estuviera en compañía de un abogado apodado Cheo. Los padres de Emily recibieron llamadas de varios números de teléfono diciendo que habían visto a la joven embarazada en diferentes partes de la ciudad. La desaparición de Emily llamó demasiado la atención a todos los medios de comunicación. La noticia corrió rápidamente por el hecho de que era una menor de edad y porque estaba embarazada. Y esta noticia no solo se conoció a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Adalgisa aprovechó también la atención de los medios de comunicación y expresó sus dudas con respecto al relato de Marlon y la suspicacia que esta historia le generaba. Debido a las declaraciones de Adalgisa, el 24 de agosto Marlon y su madre Marlene Martínez dieron también una rueda de prensa en un programa de televisión llamado Tocando Fondo. En esta entrevista ellos trataron de aclarar la situación, se mostraron también como tristes, estaban pidiendo el pronto regreso de Emily, pero esta grabación realmente se mostró un poco comprometedora e incluso extraña porque se notaba como que Marlon tenía un libreto aprendido, él estaba hablando de una manera muy extraña y por otra parte Marlene trataba como de llorar en esta entrevista, pero no lo lograba. Quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. 2 días después de la desaparición de Emily, el 25 de agosto, Marlon fue detenido por la policía bajo sospecha de estar involucrado en su desaparición. Las autoridades consideraban que su versión de los hechos era contradictoria y no se pudo comprobar nada de lo que decía, en las cámaras ni con testigos oculares. En una audiencia le dictaron 3 meses de prisión preventiva. Una vez que arrestaron a Marlon y trataron de buscar respuestas de lo que había sucedido, decidieron investigar todas las propiedades de Marlene Martínez, quien es la madre de Marlon. Ella tenía varias propiedades, tenía un departamento ubicado en San Francisco de Macorís, en el conjunto residencial Don Luis I. Para el 28 de agosto, la policía pudo allanar el departamento, y a pesar de que no se conoció de manera oficial lo que se encontró dentro, extraoficialmente se hablaba de que se había encontrado un colchón y varias toallas llenas de sangre. Ya para el 29 de agosto fue detenido Kelvin Jiménez. Este era el guardia de seguridad del edificio, quien decidió colaborar y les dijo a la policía todo lo que sabía. Contó que el 23 de agosto había visto en las cámaras de vigilancia que Marlon había ingresado con Emily al edificio. Ellos no tomaron el ascensor porque estaba dañado, subieron 4 pisos. La pareja ingresa al departamento, pero unas 2 horas más tarde, el portero ve en las cámaras de vigilancia cómo Marlon baja con un saco amarillo y esto le llama mucho la atención, a lo que el vigilante decide avisarle a Marlene Martínez y contarle lo que había pasado. Al día siguiente, Marlene va a asegurarse de qué está pasando con su hijo, puesto que evidentemente él no estaba viviendo con su madre y que él no tenía acceso a ese departamento. Ella va a ver las cámaras de vigilancia y el vigilante le muestra todas las imágenes y ella se muestra como enojada, como diciendo qué está haciendo mi hijo, qué ha pasado. Cuando la policía pidió las grabaciones, Kelvin, el vigilante, le dijo que al día siguiente de mostrarle los videos, Marlene le dejó dicho que la policía se había llevado las grabaciones para investigar. Sin embargo, la policía nunca había ido a buscar esas cintas y la puerta en donde se encontraban las cintas de seguridad habían sido violentadas. Luego de esta declaración y bajo sospechas de complicidad, el 30 de agosto Marlene Martínez, la madre de Marlon, también terminó siendo arrestada. Después del arresto de la madre de Marlon, esta decide confesar a la policía lo que todos temían. Emily estaba muerta y según Marlon él la había tirado a un vertedero de basura. Los investigadores fueron hasta el lugar que había dicho Marlon, pero no encontraron nada. Sin embargo, el 31 de agosto, unas personas que pasaban por una carretera en la comunidad de La Guama vieron al costado de la ruta una maleta. Lamentablemente descubrieron que dentro de la maleta se encontraba Emily. Su cuerpo estaba dentro de un saco amarillo y a su vez dentro de la maleta, en un avanzado estado de descomposición. Evidentemente con este descubrimiento hacen hablar también a Marlon y él empieza a contar su versión de los hechos de lo que había pasado con Emily. Él contó que el 23 de agosto fue a buscar a Emily porque ella lo había llamado insistentemente la noche anterior para ir a buscar los exámenes, pero en el camino, en el trayecto de ir al hospital, ella empezó a sentirse mal, con dolores de vientre, a lo que él decidió llevarla hasta el departamento de su madre. Él no tenía llaves de la propiedad de su madre, sin embargo, Marlene le había dado un juego de llaves justo al día anterior. Ambos subieron por las escaleras hasta el 4º piso, pero Emily se quejaba mucho del dolor, al punto de que tuvieron que parar en varias ocasiones. En su declaración al inicio, Marlon dijo que Emily había tenido un aborto espontáneo, pero más adelante cambió su versión y dijo que Emily se había tomado alguna bebida o algo para abortar, que ella no quería tener a ese bebé. Ellos llegaron al departamento. Emily se acostó en una de las habitaciones y él fue a buscarle agua,
pero luego ella comenzó a sangrar mucho por sus partes íntimas, así que a él solo se le ocurrió meterla en la ducha para limpiarle la sangre, pero pocos minutos después ella falleció. En cuanto a la investigación, el cuerpo de Emily apareció al costado de una ruta una semana después de la desaparición, cuando Marlon y su madre ya estaban en la cárcel. Esto indicaba que habían otras personas involucradas en el ocultamiento del cadáver de Emily. Se pudo confirmar que la maleta había sido colocada en esa ruta recientemente, porque nadie la había visto los días anteriores y no tenía indicios de haber estado 8 días en ese lugar. Durante las averiguaciones, la policía terminó arrestando a Henry Martínez, hermano de Marlene. También arrestaron a Sugel Polo, a María Balbina Rodríguez, alias Libereta, y a Simón Bolívar Ureñas, alias El Boli, todos por sospechas de colaborar en el hecho. Los oficiales interrogaron también al Boli, quien decidió declarar todo lo que sabía. Fue su testimonio el que terminó siendo un factor determinante en el caso. El Boli contó que Marlene se contactó con él a la 1 de la mañana del 24 de agosto y le dijo que necesitaba su ayuda y que estaría en su casa en 5 minutos. Es allí cuando Marlene llega a la casa con sus 2 hijos pequeños. También llega Henry, el hermano de Marlene, y posteriormente llegó Marlon en su auto. Según el Boli, Marlene le contó llorando que Emily y Marlon habían estado discutiendo y que en medio de esa discusión Emily trató de empujar a Marlon, pero en este empujo ella perdió el control y se cayó y se golpeó la cabeza, lo que ocasionó su muerte. Marlene supuestamente le dijo al Boli que entregaría a su hijo a la policía y que esto también le daba miedo. Le daba miedo que quizás si lo entregaran terminaran matándolo en la cárcel, que le pasara algo malo, pero el Boli le insistió que eso no iba a ser así, que mejor entregara a su hijo, que además buscaran el cuerpo y lo entregaran a las autoridades. En esta conversación, Marlene le decía al Boli que no sabía qué hacer, que quizás debería mandar a Marlon a vivir a Nueva York antes de que se iniciaran las investigaciones más a fondo. Sin embargo, tanto el Boli como Henry intentaban convencerla de que no iba a pasar nada malo y que mejor era hacer lo correcto. Al final concluyeron que al día siguiente Marlon se entregaría y diría dónde estaba el cuerpo, pero que Marlene no quería que la policía encontrase el cuerpo en donde Marlon lo había dejado previamente. Así que ellos decidieron ayudar y acompañar a Marlon a buscar el cuerpo de Emily en donde lo había dejado y que lo llevaran mejor a la finca donde ellos estaban. Llevó a Marlon en su camioneta hasta el lugar de donde había tirado a Emily, y según cuenta el Boli, Marlon iba como si nada hubiera pasado. Cuando llegaron al lugar, Marlon buscó el cuerpo y lo montó en la camioneta. El Boli arrancó de nuevo y en eso Marlon le preguntó si él había matado a alguien una vez. El Boli cuenta que se quedó atónito con aquella pregunta. Cuando llegaron a la finca, Marlene estaba saliendo a llevar a un señor que trabajaba allí para que no viera nada. Marlon bajó el cuerpo de Emily de la camioneta y lo puso en el maletero de su auto y lo metió en el almacén de la finca. El Boli contó que tanto él como Henry no querían ver ni tocar nada porque no querían involucrarse. Luego de que Marlene llegó, el Boli y Henry se fueron a sus casas mientras que Marlene y sus 3 hijos se quedaron en la finca. Ya en la mañana, Marlene le ordenó que se hicieran cargo de la finca porque ella estaría muy ocupada con lo de Marlon. Así que llamó a Libereta para que acompañara al Boli a buscar 100,000 pesos destinado a eso. Más tarde, ese mismo día, Marlene y su hijo le dieron una rueda de prensa en la televisión. Unos días después, Marlene le dijo al Boli que dejara el portón de la finca abierto y luego de unas horas le pidió que fuera a buscar el auto de Marlon a la finca para que lo llevaran a lavar. El Boli aseguró no saber quién había contratado a Marlene para deshacerse del cuerpo y que ese dato él no podía evidentemente compartirlo porque no tenía conocimiento. El Boli también confirmó haber escuchado varios comentarios por parte de Marlene diciendo que su hijo Marlon no estaba preparado para ser padre, que todavía no sabía ni siquiera ni lavarse, que no le caía tampoco bien Emily, así que las expresiones de Marlene eran un poco fuertes y toscas con respecto de dirigirse a Emily y a su hijo. Debido a su colaboración, tanto el Boli como Henry fueron presentados bajo calidad de testigos, más no de imputados. Por su parte, a Sugel y Libereta se les impuso régimen de presentación y prohibición de salida del país. Ya para el 26 de septiembre de 2018, más de un año después del asesinato de Emily, se dio inicio al juicio en contra de Marlene y Marlon Martínez. La fiscalía acusó a Marlene de cómplice por considerar que impulsó a Marlon a cometer el crimen. Además, se le acusó de ocultamiento de cadáver y sustracción de menores. Por su parte, Marlon fue acusado por el homicidio y el aborto inducido.
Durante el juicio, el Ministerio Público buscaba determinar si el asesinato había sido premeditado. La forense que realizó la autopsia de Emily declaró en el tribunal. Según esta evaluación, la causa de muerte de Emily había sido por un trauma cráneoencefálico. Se pudo determinar también que el golpe que había recibido la joven no había sido porque ella se hubiese caído, sino que el golpe aparentemente ella lo había recibido, es decir, que alguien la había golpeado. Dentro de Emily también encontraron restos del feto. Tenía una contusión del cuello uterino y canal vaginal. Todo esto indicaba que se trató de hacer una fuerza muy grande en sus partes para provocarle un aborto. El 22 de agosto, un día antes del asesinato de Emily, Marlene le dio las llaves de su departamento a Marlon con la intención de que él le practicase el aborto a Emily. Pese a que los videos de las cámaras de seguridad del edificio fueron robados, las cámaras de otros complejos de apartamentos lograron captar el momento en el que Marlon y Emily bajaron del auto. En dichas cintas se vio como Marlon bajó el saco donde posteriormente metió a Emily una vez muerta. Estos videos no se pudieron usar en el juicio porque se filtró a los medios y además porque se veía demasiado borroso. Luego de varios retrasos en el juicio y de varias polémicas por corrupción y movimiento de influencias, se dio por culminado el 31 de octubre de 2018 y los jueces se fueron a deliberar. El 7 de noviembre de 2018, los 3 jueces hallaron culpable a Marlon de homicidio, actos de tortura y barbarie y aborto. Por otros delitos, lo sentenciaron a la pena máxima que existe en República Dominicana, que son 30 años. A Marlene se le encontró culpable de los delitos ocultamiento de cadáver y sustracción de menores. La razón de esto fue porque no se hallaron pruebas suficientes que la vincularan al crimen directamente. Por esto, Marlene fue sentenciada a tan solo 5 años de prisión. Sin embargo, el 15 de mayo de 2019, luego de introducir una apelación, la Corte de San Francisco de Macorís le redujo la condena a solo 2 años de prisión. Para el 16 de septiembre de 2020, Marlene ya había cumplido los 2 años en prisión, por lo que un juez ordenó su libertad inmediata, por lo que actualmente Marlene Martínez está en completa libertad. Los padres de Emily se separaron luego de lo sucedido y su familia quedó completamente desmoronada a raíz del hecho. Genaro, su padre, ha brindado entrevistas a diferentes medios en las que refleja el reproche y las culpas que hubo en su matrimonio. Bom, galera, vamos fazer essa cirurgia de reconstrução de joelho.